20 minutos le damos a Egle González Lobato, doctora en Derecho, directora Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la UCB, consultora política y electoral y capacitadora en procesos electorales, ciudadanía digital y prevención de conflictos a través de negociación, mediación y conciliación. Egle, tienes tus 20 minutos. Muchísimas gracias, Luis, Marcela y los panelistas, Laura y mi buen amigo Robinson, a quien siempre expreso mi respeto por ese enormes aportes que hace desde el análisis y la evaluación al sistema automatizado. También, pues a todos aquellos que organizaron el evento, a Jorge Mirabal y los embajadores presentes. Así que a todos los participantes, muchísimas gracias por estar allí. Por lo general, después de la pandemia, yo pido una bulla, pero hoy no la voy a pedir, porque sería como un poco complicado, porque esto de el Zoom nos une también, pues es interesante saber que están allí y que no estamos aquí conectados hablando un tanto solo, pero veo un montón de gente conectada, así que grato saludo. Bueno, mi análisis da un giro un poco después de las estupendas presentaciones de Laura y Robinson, porque voy a hablar un poco más sobre la elección, cómo se ha entendido la elección. No es un análisis jurídico, aun cuando todo esté presente, pero más bien haciéndoles ver algunos aspectos importantes. Mira bien la hora. Esta es una elección competitiva, esta presidencial 2024, semicompetitiva. Semicompetitiva, ¿qué quiere decir? Bueno, precisamente que no es del todo libre, que tampoco es del todo inclusiva, que no es del todo transparente, pero que esta elección tiene y se ha generado una competitividad al punto que al día de hoy tengamos incertidumbre de lo que va a ocurrir el 28 de julio. Y quiere decir que en este momento algunos van a incomodarse un poco, pero lo que quiere decir eso es que puede ganar tanto el candidato unitario de la plataforma unitaria postulado por la Mesa de la Unidad Democrática, MPB y ONT, Edmundo González Urrutia, y puede también ganar el presidente Nicolás Maduro en una reelección como candidato del oficialismo y del polo patriótico. Es decir, esto hace mucho que no se veía en Venezuela. La posibilidad que los factores que adversan al gobierno de Nicolás Maduro no solamente obtengan el triunfo, sino que se logre la alternabilidad en el poder contra la reelección que no ha tenido mucho éxito en América Latina y el Caribe. Por supuesto, esto también, esta semicompetitividad, también afecta la igualdad de condiciones. Esto es muy interesante porque hay algo que quiero que entiendan o transmitir de una vez. Esta elección presidencial 2024 se hace en medio de dos negociaciones. Una negociaciones políticas, negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria que reúne a partidos y movimientos tal vez podríamos llamarlo convencionales o tradicionales o lo que estuvieron antes un poco asociados con todo lo que fue el interinato, porque hay otro grupo de partidos de oposición que podríamos llamarlo para los efectos de las presidenciales, los otros, que son como decir, todos ellos juntos, forman como un tercer candidato, es decir, ellos no se suman ni al gobierno de Nicolás Maduro, ni se suman a los factores de opositores
en la plataforma unitaria. Esa primera negociación es la que concluye, o por lo menos que transita sobre los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados tuvieron como base el memorándum de México. Yo recomendaría para como material importante que buscaran ambos documentos, porque si usted quiere ver una complicación de un país por problemas internos y a dónde puede llegar el desconocimiento de los contrarios, léase ambos documentos, especialmente pues tanto el de Barbados como el de México. Y luego una segunda negociación, que es la negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno del presidente Biden. Es que se conocen como los acuerdos de Qatar, que no son públicos, es decir, se conocen el nombre, pues no se sabe al final qué fue lo que pasó allí, pero se entiende que mucha de esa negociación fue la que dio lugar a muchos aristas de este proceso. ¿A qué me refiero? Este es un proceso que en los años que tengo trabajando en elecciones, cada vez digo menos para que no sepan qué edad tengo, que son muchos, ¿no? Es decir, nunca en mi vida yo había visto una cosa como esta. Y es que, a diferencia del sistema automatizado que deja trazas de todo, como bien lo dice el profesor Robinson Rivas, aquí al principio del cronograma, es decir, una vez que comienza el cronograma electoral y que comienza el proceso electoral, hubo eh, hubo una exclusión de candidatos sin que hubiese acto, y hubo una exclusión de partidos sin que hubiese acto. Yo nunca había visto nada parecido. Es decir, cuando usted como partido, como empezó el movimiento del MAS, ¿no? Al movimiento socialista, cuando fueron a postular, la computadora decía, error, 00, 04, 404, lo que sea. ¿No? Cuando fueron a postular a la académica Corina Lloris en lugar de María Corina Machado, que fue ilegalmente inhabilitada, inconstitucionalmente inhabilitada, pero fue sacada del juego como candidata, bueno, también cuando fueron a postular, error, 4.0. Esto estoy inventando yo lo de los números, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? Que se superaban a sí mismos, es decir, no había trazas de lesión política. Y lo que había desde el gobierno era, bueno, esos son ustedes que no se ponen de acuerdo, bueno, esos son ustedes que no saben cómo es que es la postulación. Eso pues conlleva a que evidentemente fue un proceso que, si no hubiese sido por esas negociaciones, tal vez don Edmundo González Urrutia no estuviera de candidato en este momento. Hay que recordar que fue un candidato tapa, yo no sé cómo lo dicen en México, en República Dominicana y en otros países, pero es el que guarda el puesto. Mira, pon mi nombre ahí, pero no es que yo me voy a quedar, búscate al que es. Sin embargo, terminó siendo el candidato, que es muy interesante, un candidato que le otorga, que le brinda a la elección cualidades que fueron sorpresivas, fueron inesperadas, cualidades pro negociación, cualidades de concertación, del diálogo, es decir, que unía, sumaba mucho más votantes un poco con desafección hacia la política y los políticos, y eso pues terminó generando de alguna manera una neutralidad en los desequilibrios. Por supuesto, eso hace que esta elección tuviera algo impactante, que al haber logrado consenso por el candidato unitario, la oposición venezolana superaba un patrón derrotista. Es decir, la oposición venezolana, si usted estudia, usted mira las regionales 2021, usted decía, pero es que esta gente, ¿por qué no se pone de acuerdo? Pero si están enfrentando un gobierno en los términos que se describen al gobierno oficialista, ¿por qué esta gente no se pone de acuerdo? Si van divididos, si van fracturados, bueno, nunca van a ganar.
Y efectivamente eso lo logran con el candidato unitario. Y esta unidad es un valor, una simbología muy potente, muy poderosa, que va precisamente a superar esos desequilibrios de los que Laura tanto habló. Es decir, unos desequilibrios desde el punto de vista de la conformación del Consejo Nacional Electoral, del Poder Judicial, es decir, la idea era que el juego se aceptara y que fueran al juego a votar. Eso es muy importante que lo transmita en un evento como este. Miren, uno no sabe lo que tiene hasta que ve a otros perderlo. Es decir, recientemente en las elecciones de México, a las que estuve invitada como observadora, como acompañante, porque allí se llama acompañante literalmente. Bueno, cuando hablaban de la falta de democracia, yo decía, Dios mío, no sabe lo que tienen. Es decir, que usted vea un salón lleno de observadores internacionales, que te encuentres a todos los organismos multilaterales, eso es una expresión de apertura, de democracia, de libertad, de ojos que vienen, que no tienen miedo a que vengan a mirar el proceso. Y entonces hay una tendencia un tanto, y me permito decirlo porque a veces uno siente que ha vivido mucho, a pesar de lo joven que uno es. Uno siente como, pero espera un segundo. Jamás se te ocurra decir que no vas a una elección porque deslegitima el proceso. El boicot que sufrió Venezuela por los factores opositores, vale decirlo, un boicot constante, empeñados y basados en que no habían condiciones y no iban al proceso electoral, permitió entonces que hubiese al día de hoy menos condiciones las que pudo haber en el 2018 o menos condiciones las que pudo haber en el 2021. Pero sin embargo, como siempre hay que reconocer, bueno, es importante el gran logro de decidir ir a votar todos, de entender que el voto es la capacidad y la potente para despertar esa fuerza ciudadana y que el cambio de gobierno lo tienen los ciudadanos y que un boicot electoral lo que hace es disminuirte la capacidad de fuerza. Hoy en este país, hoy por hoy, hay como un agotamiento incluso del ciclo político. Es decir, no solamente que pueda haber un cambio de Nicolás Maduro por otro candidato, es que aunque no lo haya, hay una ruptura de un método y un mecanismo agotado como es la confrontación y la conflictividad. Y a esto es a lo que tiene que apostar esta elección. Esta elección no es nada más el día 28. Esta elección es qué vamos a hacer el día 29. El gobierno se mantendrá hasta el 10 de enero del 2025 en el ejercicio del poder. Los factores opositores de ganar tendrían todos los poderes en contra y una minoría de anclaje territorial. Es decir, que a lo que han negado, porque muchos se han negado a negociar y a dialogar, la negociación es inexorable. La negociación vendrá, lo que va a cambiar probablemente sean las jerarquías de los ítems de la negociación. Entonces esta elección tiene un gran desafío, que es que logre, que consiga pasar a Venezuela del carril de la conflictividad al carril de la negociación y del entendimiento. Aquí no se trata de ganar y cobrar, se trata de ganar y gobernar. Por eso es que se dice desde los lentes de quien estudia el comportamiento electoral
que hay que tener mucho cuidado en estos días cercanos al proceso electoral. ¿Por qué? Porque el triunfalismo sumacero es sumamente provocador. Y el objetivo, el peor escenario para mí es un escenario donde se suspenda la elección. ¿Por qué? Porque el juego está echado y el gobierno también hay que reconocer que está aceptando estas condiciones con, como dice un analista político, con una cancha inclinada, pero que la está aceptando y que representa un gran riesgo. Por supuesto que lamentamos o lamento que hasta ahora no se conozca ni se sepa de vías y puentes de comunicación entre el candidato unitario y el candidato para la reelección del gobierno. Y eso es necesario que venga, porque lo que no puedes tampoco hacer es meter al gobierno en una esquina, porque todavía tiene algunas cartas que sacar y que te pueden variar el juego. Y hacerte un juego político mucho más complicado. Pero si no hay condiciones, garantías de sobrevivencia política de aquí hasta la entrega y el inicio de una transición o de una transformación política para el país, pues esas elecciones todavía penden de un hilo. Usted no va a comprender que si la mitad de lo que se dice, la cuarta parte de lo que se dice del gobierno oficialista es verdad, le va a entregar el poder para ponerse una braga naranjada e irse preso. Eso no existe. Entonces, cuando en este momento hay que tener moderación, en este momento hay que hablar de negociación y decir, hermano, tranquilo, aquí vamos a continuar. En este país tiene que haber normalización. Ahí tiene usted al presidente de Colombia, el presidente de Brasil, acompañando esa negociación de alguna manera con Estados Unidos. Estoy repasando rápidamente para que no se me espere nada. Entonces, porque ¿qué tenemos? Estas elecciones impactarán en la región, porque nadie quiere empeorar la situación migratoria que tenemos. Ahora, para finalizar, ¿qué es importante? ¿Cómo llegamos al 28? ¿Cómo vamos hacia el 28? Una elección que tiene que darse. Una elección que tiene que darse cívicamente. Tratemos y esperemos que no sea militarizada y que los miedos no lleguen hasta ese punto. Que haya al final unos resultados creíbles que puedan ser respetados. Lo dejo hasta acá, agradeciendo la invitación, quedando siempre a la orden de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Egle. Yo creo que le fuiste poniendo más pimienta a esta torta. Laura y Robinson y tú acaban de hacer lo que yo llamo 3 intervenciones o 3 puntos de vista muy complementarios. Claudio Jaime comenta, CNN publicó en su sitio web esta mañana una declaración del presidente Lula de Brasil respecto a las elecciones en Venezuela. Maduro sabe que la única posibilidad de que Venezuela regrese a la normalidad es tener un proceso electoral respetado por todo el mundo. Si Maduro quiere contribuir al regreso de las personas que salieron del país y establecer un estado de crecimiento económico, tiene que respetar el proceso democrático. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, es importante solamente destacar que el presidente Lula y el presidente Petro están habilitados para elevar su voz durante este proceso. Que venga Amorín para el día de las elecciones es extraordinariamente importante,
Entonces, eso quiere decir que hay una aceptación, repito, para que eso ocurra, y también pues el gobierno está aceptando ese tipo de opiniones sin verlo como una injerencia o algo negativo del presidente Lula. Gracias. Hay una pregunta también del embajador Eric Fernández. Dice, ante este panorama tan sombrío que ustedes narran, ¿qué podemos esperar en términos de resultados el próximo domingo 28? Permítame, embajador, decir que no lo veo sombrío, el que haya una posibilidad para lograr no solo el cambio de gobierno, sino la alternabilidad en el país, que será histórica, pues eso es muy importante y tal vez es la mayor riqueza que tienen los ciudadanos para ejercer el voto, para estar promoviendo el voto como la defensa de la democracia. Egle tiene que retirarse. Egle, ¿quieres hacer un comentario final antes de irte? Bueno, me parece que primero agradecer la invitación y un abrazo pues, a los ponentes. Ahora, creo que Robinson acaba de decir una expresión que es muy inspiradora, ¿no? Y aspiracional. Pueden haber negociaciones políticas, lo que no habrá son cambios de voto. Solo la participación dará el resultado. A mayor participación, mayores posibilidades tienen los ciudadanos de lograr que su voto sea expresado para un cambio político. Bueno, muchísimas gracias. Yo me retiro, voy a una entrevista y me preparo para ella. Un abrazo para todos. Para Gracias, todas. Egle. En Ser Democracy muy agradecidos con tu participación y tu apoyo para la realización de este evento.